¿Alguna vez ha notado este extraño fenómeno? Mientras más persigue algo, más se aleja de usted. Cuanto más corre tras el dinero, más escasez siente. Mientras más busca desesperadamente el amor, más soledad experimenta. Es como si existiera una ley invisible que hace que aquello que más anhela huya precisamente cuando intenta atraparlo con más fuerza. Durante décadas, millones de personas han vivido empujando puertas que en realidad se abren tirando. Se han agotado no por falta de capacidad, sino por moverse en la dirección equivocada. Han gastado años de su vida aplicando más fuerza cuando lo que necesitaban era cambiar completamente de estrategia. Hace más de 2500 años, un sabio llamado Lao Tzu observó esta paradoja fundamental de la existencia humana y descubrió algo que cambiaría para siempre la manera de entender cómo funciona realmente el universo. No era una teoría filosófica abstracta, sino una ley tan precisa como la gravedad, tan constante como el ciclo de las estaciones. Lo que descubrió Lao Tzu es que toda la naturaleza opera bajo un principio que él llamó el movimiento del retorno. Es la razón por la cual el día se convierte en noche para volver a ser día, por la cual las mareas suben para después descender, por la cual su corazón se contrae para luego expandirse. Nada en el cosmos permanece estático en un solo extremo porque el equilibrio es la fuerza fundamental que sostiene toda la realidad. Esta ley del movimiento inverso no es solo una curiosidad espiritual, es el código operativo de todo lo que existe, desde el funcionamiento de sus pulmones hasta el comportamiento de las galaxias. Y lo más extraordinario es que cuando usted aprende a alinear sus acciones con este principio, en lugar de luchar contra él, las cosas que ha estado persiguiendo sin éxito comienzan a fluir hacia usted de manera natural. Imagine por un momento que toda su vida ha estado nadando contra la corriente, luchando con una fuerza invisible que parecía conspirar en su contra. Ahora imagine que descubre que esa misma corriente, si la entiende correctamente, puede llevarlo exactamente a donde quiere llegar, pero con una décima parte del esfuerzo que ha estado invirtiendo. Problema fundamental de nuestra cultura moderna es que nos han enseñado que la vida es una batalla constante donde solo los más fuertes sobreviven. Nos han convencido de que para obtener algo debemos arrebatárselo al mundo, que para tener éxito debemos derrotar a otros, que para ser felices debemos eliminar todo lo que nos causa molestia. Pero la naturaleza funciona de manera completamente diferente. El árbol más alto del bosque no crece luchando contra otros árboles, sino estableciendo raíces tan profundas que puede sostenerse sin competir. El río más poderoso no avanza empujando las rocas, sino encontrando el camino de menor resistencia, moldeando el paisaje con su persistencia suave pero implacable. Cuando observamos con atención, descubrimos que todo lo que consideramos exitoso en la naturaleza opera bajo este mismo principio del movimiento inverso. La semilla debe morir a su forma original para convertirse en árbol. El capullo debe desintegrarse para que nazca la mariposa. La oruga debe soltar completamente su identidad anterior para acceder a su destino de volar. En su vida personal, este principio se manifiesta de maneras muy específicas y prácticas. Si ha estado persiguiendo desesperadamente la abundancia económica, la ley del movimiento inverso le sugiere que practique la generosidad genuina, no como una estrategia calculada para recibir algo a cambio, sino como una manera de alinearse con el flujo natural del intercambio universal. Esto no significa regalar todo lo que tiene de manera irresponsable, significa entender que la energía del aferrarse crea escasez, mientras que la energía del fluir crea abundancia. Cuando usted da desde un lugar de confianza en la provisión universal, está enviando una señal vibratoria que dice: hay suficiente para todos, y el universo responde enviándole experiencias que confirman esa creencia. Si ha estado buscando amor desesperadamente, aferrándose a las personas, intentando controlar sus sentimientos, el movimiento inverso le enseña el poder del desapego amoroso, no la indiferencia fría,
sino la capacidad de amar sin necesidad de poseer, de acompañar sin intentar cambiar, de dar espacio sin retirarse emocionalmente. El amor que se aferra se convierte en miedo disfrazado. El amor que fluye libremente se convierte en una fuerza magnética que atrae naturalmente más amor. Cuando usted ama sin agenda, sin expectativas específicas, sin cronogramas rígidos, está creando un espacio energético donde el amor auténtico puede florecer espontáneamente. Para quienes han estado persiguiendo reconocimiento, éxito profesional o prestigio social, el movimiento inverso revela el poder paradójico de la humildad genuina, no la falsa modestia que espera elogios ocultos, sino la capacidad real de hacer que otros brillen, de compartir créditos, de trabajar por el bien común, sin necesidad de ser el centro de atención. Los líderes más influyentes de la historia entendieron este principio intuitivamente. Mahatma Gandhi no derrotó al Imperio Británico con violencia, sino con la fuerza imparable de la no resistencia. Martin Luther King no cambió las leyes con odio, sino con la dignidad inquebrantable del amor en acción. Nelson Mandela no transformó Sudáfrica con venganza, sino con la sabiduría revolucionaria del perdón. Cada uno de estos ejemplos muestra cómo la aparente debilidad, cuando se practica con conciencia y determinación, se convierte en una fuerza más poderosa que cualquier estrategia basada en la fuerza bruta, porque están alineados con el movimiento fundamental del universo, que siempre busca equilibrio, armonía y retorno al centro. Pero aplicar este principio requiere una comprensión muy específica del timing cósmico. No se trata de ser pasivo o de resignarse a las circunstancias. Se trata de aprender a leer las señales del momento apropiado para actuar y el momento apropiado para retirarse, como un surfista experto que no lucha contra las olas, sino que las lee con precisión para montarlas en el momento exacto. Existe un arte sutil en reconocer cuando la vida le está pidiendo que se expanda y cuando le está pidiendo que se contraiga, cuando es momento de sembrar y cuando es momento de cosechar, cuando es momento de hablar y cuando es momento de escuchar en silencio. Esta sensibilidad no se desarrolla leyendo libros, sino practicando la atención consciente a los ritmos naturales que lo rodean. El mayor obstáculo para aplicar el movimiento inverso es la impaciencia de nuestra mente condicionada. Estamos acostumbrados a resultados inmediatos, a gratificación instantánea, a controlar todos los variables de nuestras experiencias. Pero la naturaleza opera en ciclos mucho más amplios que nuestros deseos urgentes. Un bambú puede permanecer 7 años desarrollando su sistema de raíces bajo tierra antes de crecer 30 metros en pocas semanas. Durante esos 7 años, un observador impaciente podría pensar que no está pasando nada, que la semilla estaba defectuosa, que el proyecto fue un fracaso. Pero todo ese tiempo aparentemente improductivo era la preparación necesaria para el crecimiento explosivo que vendría después. Así también ocurre con sus procesos personales de transformación. Los periodos de aparente estancamiento, las épocas donde parece que nada avanza, los momentos donde siente que está retrocediendo, son frecuentemente las fases más importantes de su desarrollo, aunque su mente impaciente no pueda verlo. La clave está en desarrollar lo que los taoístas llaman Wu Wei, acción sin forzar. No es inacción, sino acción perfectamente alineada con las circunstancias del momento. Es como caminar con una corriente de agua en lugar de luchar contra ella. Requiere muchísima más sabiduría que fuerza, muchísima más sensibilidad que agresividad. Cuando usted comienza a practicar conscientemente el movimiento inverso, es normal que experimente resistencia interna. Su mente condicionada interpretará este cambio como pérdida de control, como debilidad, como rendición. Pero gradualmente descubrirá que lo que estaba interpretando como control era en realidad una ilusión agotadora, y lo que temía como debilidad es en realidad la fuente de su poder auténtico. La práctica diaria de este principio comienza con gestos muy simples. Cuando sienta el impulso de hablar para impresionar,
Practique escuchar con atención genuina. Cuando tenga la tentación de acumular algo por miedo a la escasez, practique compartir algo que valora. Cuando experimente el deseo de forzar una situación para que se resuelva según sus planes, practique crear espacio para que emerjan soluciones inesperadas. Cada uno de estos pequeños actos de movimiento inverso es como afinar un instrumento musical. Al principio puede sonar discordante porque está acostumbrado a tocar en una afinación diferente, pero gradualmente su vida entera comenzará a resonar en armonía con las frecuencias fundamentales del universo. Es importante entender que el movimiento inverso no garantiza que obtendrá exactamente lo que cree querer en la forma exacta que lo imagina. Lo que garantiza es que recibirá exactamente lo que necesita para su crecimiento y evolución más elevados. A veces esto coincide con sus deseos superficiales y a veces lo lleva por caminos que jamás habría considerado, pero que resultan infinitamente más satisfactorios. El universo tiene una inteligencia mucho más vasta que nuestros planes limitados. Cuando nos alineamos con su flujo natural, a través del movimiento inverso, accedemos a esa inteligencia superior. Nos convertimos en colaboradores conscientes de una sinfonía cósmica que siempre está componiendo la siguiente nota perfecta, aunque nuestros oídos limitados no puedan escuchar todavía la melodía completa. La invitación final es que se atreva a experimentar con este principio en las áreas de su vida donde más resistencia siente, donde más apegado está a obtener un resultado específico, donde más miedo tiene de soltar el control, porque precisamente esos lugares de máxima contracción son donde el movimiento inverso puede crear la transformación más profunda. No se trata de adoptar una nueva técnica de autoayuda temporal. Se trata de recordar una manera de ser que es tan natural como respirar, tan fundamental como el latido de su corazón, una manera de moverse por la vida que está en armonía perfecta con las fuerzas que crean galaxias y hacen florecer las flores. Cuando usted comprende verdaderamente el movimiento inverso, la vida deja de ser una batalla constante contra fuerzas externas y se convierte en una danza colaborativa con la inteligencia infinita que lo rodea y lo sostiene en cada momento. Y en esa danza, descubre que lo que siempre estuvo buscando afuera ya estaba esperándolo pacientemente en su interior. Para profundizar en esta comprensión, es esencial reconocer que el movimiento inverso opera en múltiples dimensiones de su existencia simultáneamente. No es algo que usted practica solo en momentos específicos o en áreas aisladas de su vida. Es una manera completa de existir que transforma desde sus pensamientos más íntimos hasta su impacto en el mundo exterior. En el nivel más profundo, el movimiento inverso requiere que usted se atreva a soltar la narrativa de quien cree que es. La mayoría de las personas viven prisioneras de una historia personal que han estado contándose durante décadas. Soy alguien que lucha con el dinero. Soy alguien que siempre tiene problemas en las relaciones. Soy alguien que no puede confiar en otros. Estas identidades fijas se convierten en profecías autocumplidas que limitan severamente lo que es posible experimentar. El Tao enseña que la identidad más rígida es la que crea más sufrimiento. Cuando usted se aferra a una imagen fija de sí mismo, está resistiendo el cambio constante que es la naturaleza fundamental de la realidad. Es como intentar detener un río con las manos. La corriente seguirá fluyendo, pero usted se agotará luchando contra lo inevitable. El movimiento inverso en el nivel de la identidad significa estar dispuesto a morir psicológicamente a quien cree que es, para nacer en quien realmente puede llegar a ser. Esto no es una muerte literal, sino una muerte del ego limitado que se ha estado definiendo por sus carencias, sus fracasos pasados, sus traumas y sus miedos. Esta transformación profunda comienza cuando usted desarrolla lo que los antiguos maestros llamaban la mente del principiante. Es la capacidad de acercarse a cada situación, incluso las más familiares, como si fuera la primera vez que las experimenta. Esta frescura perceptual le permite ver posibilidades
que su mente condicionada había bloqueado, automáticamente imagine que ha estado viviendo en una casa durante 20 años y un día decide cambiar completamente la disposición de los muebles. De repente, el mismo espacio que conocía perfectamente se convierte en un territorio nuevo, lleno de posibilidades que nunca había notado. Así también ocurre cuando practica el movimiento inverso con su propia vida. Patrones que parecían fijos e inmutables comienzan a revelarse como opciones que puede elegir conscientemente. Uno de los aspectos más poderosos del movimiento inverso es su impacto en la manera como maneja las crisis y los desafíos. La mayoría de las personas, cuando enfrentan dificultades, activan automáticamente el modo de resistencia. Luchan contra lo que está ocurriendo, se quejan de las circunstancias, buscan culpables externos, invierten enormes cantidades de energía en intentar que la realidad sea diferente de lo que es. Pero quienes entienden el movimiento inverso adoptan una aproximación radicalmente distinta. En lugar de resistir la crisis, se preguntan: ¿qué está intentando enseñarme esta situación? ¿Hacia dónde me está dirigiendo esta aparente dificultad que necesito soltar para que se resuelva naturalmente? Esta perspectiva transforma inmediatamente su relación con el problema. No significa que adopte una actitud pasiva o que se resigne a circunstancias injustas. Significa que reconoce que su resistencia emocional al problema está consumiendo la energía que necesita para encontrar soluciones creativas. Cuando deja de luchar contra lo que es y comienza a fluir con las circunstancias, accede a un nivel de inteligencia y creatividad que la resistencia había bloqueado. Esta práctica es especialmente transformadora en las relaciones interpersonales. La mayoría de los conflictos relacionales surgen porque cada persona está intentando cambiar a la otra para que se ajuste a sus expectativas. Ambas partes están empujando en direcciones opuestas, creando una tensión que agota a todos los involucrados. El movimiento inverso en las relaciones significa dejar de intentar cambiar a la otra persona y concentrarse completamente en cambiar su propia respuesta a la situación. Cuando usted para de empujar, la otra persona automáticamente para de resistir. Cuando deja de intentar controlar su comportamiento, crea un espacio donde pueden emerger nuevas dinámicas de manera espontánea. Esto no significa tolerar abuso o comportamientos destructivos. Significa que en lugar de gastar su energía tratando de modificar algo que está fuera de su control, invierte esa misma energía en respuestas que sí están completamente bajo su control. A veces esto resulta en una transformación hermosa de la relación. Otras veces resulta en la claridad de que es momento de establecer límites firmes o de alejarse con amor. En el ámbito profesional y creativo, el movimiento inverso revela el poder paradójico de la no ambición. Esto no significa falta de propósito o de dirección clara. Significa trabajar con excelencia y dedicación, sin estar apegado a resultados específicos o a cronogramas rígidos. Cuando usted crea desde este espacio de libertad interna, su trabajo adquiere una calidad magnética que atrae naturalmente las oportunidades correctas. Los artistas más grandes de la historia entendían intuitivamente este principio. No forzaban la inspiración, sino que creaban las condiciones apropiadas para que la inspiración los encontrara. No perseguían la fama, sino que se dedicaban tan completamente a su arte que la fama llegó como una consecuencia natural de su autenticidad. El dinero y la abundancia material también responden de manera extraordinaria al movimiento inverso. La escasez financiera casi siempre tiene raíces en patrones inconscientes de miedo, control y acumulación compulsiva. Estos patrones crean una vibración energética de "no hay suficiente", y el universo responde creando experiencias que confirman esa creencia limitante. Cuando usted practica el movimiento inverso con el dinero, comienza a relacionarse con la abundancia como un flujo natural, en lugar de como algo que debe acumular por miedo al futuro. Esto no significa gastar irresponsablemente o ignorar la planificación financiera práctica. Significa gestionar sus recursos desde un lugar de confianza en la provisión universal.
En lugar de desde el miedo a la carencia, una de las prácticas más transformadoras es lo que podríamos llamar dar, desde la abundancia imaginada. Incluso cuando sus recursos materiales sean limitados, puede practicar la generosidad con su tiempo, su atención, sus palabras de aliento, su energía emocional. Esta generosidad envía una señal vibratoria al universo que dice: vivo en abundancia, y gradualmente su realidad externa comienza a reflejar esa vibración interna. El movimiento inverso también revoluciona su relación con el tiempo. La mayoría de las personas viven en una constante sensación de prisa, sintiendo que nunca tienen suficiente tiempo para todo lo que quieren hacer. Esta ansiedad temporal crea una vibración de escasez que paradójicamente hace que el tiempo se sienta aún más limitado. Cuando practica el movimiento inverso con el tiempo, comienza a moverse más lentamente y con más intención. Dedica tiempo completo a cada actividad, en lugar de hacer varias cosas simultáneamente de manera mediocre. Crea espacios de silencio y contemplación, en lugar de llenar cada momento con actividad compulsiva. Descubre que cuando se mueve con esta calidad de presencia, logra mucho más con mucho menos esfuerzo. Es crucial entender que el camino del movimiento inverso no siempre es cómodo o inmediatamente gratificante. Requiere que desarrolle una tolerancia extraordinaria a la incertidumbre y al no saber. Su mente condicionada preferirá 1000 veces la comodidad familiar de los patrones conocidos, incluso si esos patrones le causan sufrimiento, antes que la aventura incierta de lo desconocido. Esta resistencia interna es completamente normal y esperada. No es una señal de que está haciendo algo incorrecto. Es simplemente la manera como su sistema nervioso responde a cualquier cambio significativo en sus patrones habituales. La clave está en desarrollar la paciencia compasiva consigo mismo mientras navega estos periodos de transición. El apoyo de una comunidad que entienda estos principios puede ser invaluable durante las fases más desafiantes del proceso. Cuando está rodeado de personas que operan desde los patrones tradicionales de fuerza y control, puede ser difícil mantener la confianza en el camino del movimiento inverso. Busque o cree espacios donde pueda compartir sus experiencias con otras personas que estén explorando estas mismas dimensiones de crecimiento. Recuerde también que el movimiento inverso no es una meta que se alcanza de una vez por todas. Es una práctica continua, una manera de navegar la vida que se profundiza y se refina con el tiempo. Habrá días donde se sienta completamente alineado con estos principios y otros días donde se encontrará regresando automáticamente a los patrones antiguos. Ambas experiencias son parte natural del proceso de transformación. Lo más importante es que mantenga viva la curiosidad y la apertura al misterio. El universo es infinitamente más vasto y creativo de lo que su mente puede comprender completamente. Cuando se acerca a la vida con esta humildad genuina, se convierte en un colaborador consciente de fuerzas que están constantemente creando milagros mucho más allá de lo que podría planificar o controlar desde su perspectiva limitada. En última instancia, el movimiento inverso es una invitación a confiar en la vida misma, a reconocer que existe una inteligencia benevolente operando a través de todo lo que existe, incluyendo las experiencias que su mente clasifica como problemas o fracasos. Esta confianza no es ciega o ingenua, es una confianza informada, basada en la observación directa de cómo funciona realmente la naturaleza cuando no interfiere con sus miedos y sus intentos de control.